Continuamos en punto de partida, nos visita el profesor Alejandro Damianovich, hoy presidente de la Junta Provincial de Estudios Históricos. Gracias por estos minutos, Alejandro. Hablábamos recién fuera de cámaras sobre una etapa muy rica de la historia argentina que tiene que ver con el rol de los caudillos federales, ¿no? Has escrito recientemente una columna sobre interpretando Cepeda, ¿no? Claro. Y ¿cómo podés describir a la audiencia esos sucesos históricos que tienen vetas muy interesantes? Bueno, hablar de Cepeda es como hablar de un nudo o una bisagra en la historia argentina. Por un lado, tenemos dos proyectos de país que estaban expresados en dos bloques de provincias. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, que siguen el proyecto de Buenos Aires, y la Liga de los Pueblos Libres, que siguen a José Gervasio Artigas como conductor, y que es un proyecto federal, inclusivo, con defensa de la soberanía frente al Imperio Portugués y también, obviamente, frente a lo que quedaba todavía de dominación española en América. Bueno, estos dos proyectos están enfrentados ya desde mucho tiempo atrás. Santa Fe participa del proyecto artiguista desde 1815. Eso le valió varias invasiones desde Buenos Aires. En 1818 asume el mando Estanislao López y ya ese año tiene que enfrentar dos invasiones de los unitarios por el directorio. Claro. El directorio gobierna desde 1814 a ese grupo de provincias que son las que han estado presentes en el Congreso de Tucumán. Las otras provincias no estuvieron, la nuestra no estuvo, lo cual no quiere decir que no haya declarado la independencia, lo hizo, pero de otra forma, ¿no? Lo que importa ahora es decir que estas dos provincias venían en conflicto y que en realidad los federales tienen que soportar una coalición no confesada entre Buenos Aires y Portugal. No nos olvidemos que cuando decimos Portugal, estamos diciendo que el rey de Portugal está en Río de Janeiro, instalado desde la invasión de Napoleón a Portugal, y que ha establecido allí la capital de sus reinos, de manera que es muy poderoso y que aspiraba a poseer la banda oriental, la actual República del Uruguay, y sobre todo el puerto de Montevideo. De manera que en 1817 esa invasión logra para Portugal el puerto de Montevideo. Artigas tiene que defenderse de esa invasión y reclama la alianza, la protección de Buenos Aires. Y Buenos Aires, silbando, mira para otro lado, no hay ningún reclamo. Fue más fuerte el reclamo de España frente a esta invasión portuguesa que el reclamo de Buenos Aires. Esto se lo hace notar Artigas en cartas a Pueyrredón, donde le echa en cara esta política de pasividad en el mejor caso, pero que él interpreta que es un acuerdo con Portugal. ¿Por qué se da esta pasividad de Buenos Aires, Alejandro? Porque Buenos Aires desea enfrentar a Artigas no solo desde el sur con sus propios recursos, sino que tuviera un nuevo frente poderoso desde el norte con los portugueses. Aparte a Buenos Aires mucho no le interesa, casi nada, Montevideo, porque significaría una competencia como puerto frente a Buenos Aires dentro del mismo territorio. Prefería Buenos Aires que Montevideo perteneciera a Artigas, y Artigas quería un país independiente, que no era su proyecto, perteneciera a Portugal o a quien fuera, pero no a las Provincias Unidas, porque el único puerto tenía que ser Buenos Aires. Buenos Aires siempre se pensó como Buenos Aires, nunca se pensó como una nación, ¿no? Con integración. No, el proyecto de ellos desde 1810, ya en mayo de 1810 está esa idea, y antes también, era una nación sometida a Buenos Aires. Claro, pero una nación con la cabeza... Sí, pero ellos hablan de una nación, Belgrano habla de la nación, Belgrano responde a ese proyecto, ahora que todos estamos
en torno a la celebración de Belgrano, muy merecida, por supuesto, por supuesto. Como prócer, uno de los principales próceres de la Guerra de la Independencia, pero él, desde su mirada política en relación con el proyecto de país, alienta a Buenos Aires, forma parte, él es uno de los generales que en 1819 viene sobre Santa Fe, siguiendo órdenes de Buenos Aires. Se le había ordenado también a San Martín que viniera sobre Santa Fe. Y bueno, San Martín no lo hace, Belgrano sí, pero como Estanislao López toma conciencia en ese momento de la gravedad de la situación, porque se amenaza con una invasión de España de 20.000 hombres, acuerda con Belgrano un armisticio. Ese es el armisticio de San Lorenzo, que se firma en abril de 1819. Esto va a durar muy poco, ya a en octubre más o menos ya se ha roto, porque Estanislao López descubre connivencia entre el nuevo director supremo Rondó y los portugueses. De manera que se rompe el armisticio y se va preparando el camino para la guerra ofensiva contra Buenos Aires. Por primera vez, el artiguismo asume una posición ofensiva contra Buenos Aires, cuando antes siempre se había estado a la defensiva. Claro, claro. De manera que Artigas sigue ocupado contra los portugueses, pero envía a su lugarteniente Francisco Ramírez a enfrentar a los porteños con la idea de avanzar sobre Buenos Aires, sabiendo que el directorio está débil, porque San Martín no accede a la petición. Concurrir. Sí. El ejército del norte está bastante debilitado y entonces avanzan, se organizan con Estanislao López. Estanislao López viene como gobernador de Santa Fe, pero a un segundo lugar en relación con Ramírez. Y bueno, Rondó avanza sobre Santa Fe tratando de tomar la iniciativa, pero el 1 de febrero de 1820 las tropas federales de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, vencen a Buenos Aires en la batalla de Cepeda. Fue una batalla muy cortita, no fue una batalla que involucrara grandes ejércitos. Cada ejército tendría unos 1.500 hombres. En las guerras civiles hubo batallas muy grandes, como la batalla de Arroyo Grande en 1842 con 20.000 hombres. Esta es una batalla pequeña, se la conoce como la batalla de los 10 minutos, porque fue todo lo que necesitaron los federales para vencer a Rondó, aunque la infantería porteña se mantiene ordenada y se retira a San Nicolás sin poder ser doblegada por los federales, que lo único que tenían era caballería. Claro. De manera que esto significó el fin del proyecto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que había empezado en mayo de 1810, que aspiró a dominar todo lo que era el interior reinato profundo del Río de la Plata, claro, con un mensaje que a la vez era libertario, pero a la vez suponía la subordinación a Buenos Aires. Sí. Despertó muchísimas resistencias acá en Santa Fe, ya en 1811, en 1812, se decía que esta dominación era peor que la anterior de los españoles. Y en 1815 Santa Fe se pronuncia contra Buenos Aires, como ya dije, y se integra a la Liga de los Pueblos Libres que lideraba Artigas. Es un hecho histórico muy, muy fuerte. Lo de Cepeda es muy fuerte, pero lamentablemente para el proyecto federal ocurrió que pocos días antes, el 22 de enero, Artigas era definitivamente vencido por los portugueses en Tacuarembó. Entonces es como que los dos proyectos se eliminaron mutuamente en el mismo mes. Los federales logran dominar al directorio, vencerlo, desarticularlo y ponen en funcionamiento una nueva entidad histórica que es la provincia de Buenos Aires, pero
Los portugueses, que habían sido alentados por Buenos Aires para enfrentarlo a Artigas, logran vencerlo y dominar toda la banda oriental. Al quedar Artigas sin un territorio propio, queda debilitado frente a los otros caudillos que habían vencido. De manera que comienza ya un conflicto de poder entre Ramírez y Artigas. Artigas no se presenta en Entre Ríos como un refugiado, sino como un superior, y ese error de cálculo le valió el enfrentamiento con Ramírez. Que tenía sus ambiciones también. Que era el vencedor del directorio, sí, porque él era el que comandaba en jefe la batalla de Cepeda. De manera que eso le costó a Artigas su final político, porque después de varios combates termina exiliándose en el Paraguay, donde vivió hasta 1850, pero totalmente fuera de la política, ¿no? Sí. Es un momento muy interesante de la historia. ¿Y por qué este triunfo no se pudo proyectar en el tiempo de alguna manera, Alejandro? Porque fue un triunfo a medias, por lo que venía diciendo. Fue un triunfo a medias porque si bien el directorio queda doblegado y ya desaparece ese proyecto, el proyecto de las Provincias Unidas, los federales también quedan desarticulados por el enfrentamiento que produjo interno, claro, la derrota de Artigas. Artigas quedó en inferioridad de condiciones frente a sus subalternos que ya no quieren serlo. Entonces, ese primer enfrentamiento entre Artigas y Ramírez lleva a que se destruya también la Liga de los Pueblos Libres, de manera que ya quedan las provincias individualmente enfrentadas a la nueva provincia de Buenos Aires para lograr imponer las cláusulas del Pacto del Pilar. Porque faltó decir que el 23 de febrero se firmó el Pacto del Pilar entre Buenos Aires, que recién se constituía como provincia, Santa Fe y Entre Ríos. En este Pacto de Pilar, bueno, se establecen condiciones para el día después, digamos, se iba a reunir un congreso en San Lorenzo, pero lo que ocurre es que Artigas no lo aprueba porque lo primero que tenía que decir es que Buenos Aires declaraba la guerra a los portugueses, se sumaba en esta campaña contra Portugal para recuperar la banda oriental, y esto no figura en el tratado, de manera que figura como una expresión de deseos muy imprecisa. Sí, pero no concreta. No concreta. De manera que eso es el primer punto que lleva al enfrentamiento entre Ramírez y Artigas. Y bueno, los años siguientes, como López sigue enfrentado con Buenos Aires y se enfrenta en el mismo año 20 otra vez, pero ya solo, en la batalla del Gambonal, que fue muy sangrienta, López dejó escrito que viendo tanta mortandad, bajó de su caballo y quedó muy impactado y ordenó que se detuviera, pero era muy difícil detener a los soldados que iban persiguiendo a los vencedores, ¿no? En un campo muy grande. De manera que impone nuevamente a Buenos Aires condiciones que se estipulan en el Pacto de Venegas, en la estancia de Venegas. Allí, en este pacto, López establece las bases para la paz, se convoca a un congreso a realizarse en Córdoba, porque el general Bustos, gobernador de Córdoba, actuaba como mediador en este conflicto, y a su vez Juan Manuel de Rosas, que ya empezaba a figurar en la política de Buenos Aires como un gran líder, sobre todo de los sectores rurales, garantiza las compensaciones de guerra que exige López a Buenos Aires, que son 25.000 cabezas de ganado y unas cuotas sin plazo, sin término, de importantes sumas de dinero que eran consideradas compensaciones de guerra. Así que
Comienza después una etapa de paz, sobre todo cuando se firma el Tratado del Cuadrilátero en 1822, ya con Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires, Sí, sí. apoyado por Rosas, las provincias del litoral, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y se considera en 1822 terminada la llamada Guerra de los 7 Años, que Santa Fe así se llamaba, que había empezado en 1815, ¿no? Y además se considera como que se abría una etapa positiva para la pacificación nacional, ¿no? Por eso hay un montón de comunicaciones de López a los otros gobiernos diciendo que se podía reactivar el comercio, la producción a partir de este tratado. Este tratado tuvo bastante vigencia. En 1820, bueno, el Congreso de Córdoba finalmente no prosperó. Hubo un congreso en Buenos Aires en 1824, pero también se fue degenerando poco a poco por la influencia de los unitarios que Empiezan a tallar nuevamente, que ¿no? establecen la Claro. presidencia de Rivadavia. Sí, sí, Una sí. presidencia muy sui generis porque no hay un Estado nacional para presidir. Son las provincias que están reunidas nada más. Pero como paralelamente estalla la guerra con Brasil, otra vez por el tema de la banda oriental, porque los orientales quieren ser argentinos y formar parte de la misma nación, se inicia esta guerra que va a durar hasta 1828 y que va a culminar con la independencia del Uruguay. Entonces, en ese momento vuelve la guerra interna, porque al regresar los ejércitos de la guerra, De Lavalle, Brasil. Paz, Sí, sí, sí. vienen y los unitarios los incentivan a derrocarlo a Dorrego, que es federal, viene su fusilamiento. Entonces, Y se abre otra etapa. el general Paz va, sí, es otra etapa que lo tiene también como principal protagonista Estanislao López, ¿no? Que los va enfrentando uno a uno y en pocos años los ha vencido. Lo vamos a tocar en otra Bueno, entrevista, si te parece, bueno, Alejandro. perfecto. Muchísimas gracias por estos minutos. A vos por la invitación. Seguimos en punto de partida.